Listo. Cordial saludo, mi nombre es Stephanie González y nos encontramos en la tarea 2, organizar y socializar ideas con las compañeras Rubiela Gallego y Olga Gordillo. Vamos a dar una explicación de la lectura de Huelva Utterbaum de 2015 que se llama Competencia Sociocultural en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. ¿Sí? El tema escogido por la compañera Rubiela es ¿qué es la cultura? Buenos días, mi nombre es Rubiela Gallego García. En este momento vamos a presentar el tema que escogí que es cultura. Entonces, la lengua materna varía dependiendo la cultura. Podemos mirar en diferentes diferentes, sí, dependiendo de diferente región, tenemos diferentes vocabularios, costumbre, y todo se relaciona con la cultura, la región donde vivimos. Pero es muy importante conocer y aprender los conocimientos de la lengua materna para que se nos facilite aprender para que nos facilite el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, dependiendo la cultura donde vivimos o la región en la que vivimos, tenemos diferentes costumbres. Por ejemplo, en la costa pacífica decimos curulao. Para nosotros en la costa pacífica, curulao es un baile típico que siempre lo celebramos porque es la costumbre. Entonces varía porque nosotros decimos, tenemos dichos populares. También miramos que en la costa, en los costumbres, acento como paisa, el costumbre, en el paisa, costeños, tenemos diferente dialecto, ¿cierto? Por ejemplo, en la cultura paisa o digamos diferentes países, por ejemplo, en México, pozoles. Pozole es una comida típica de México. Que posiblemente en nuestra cultura no lo conocemos. Y así varía por donde vivimos, y las palabras también, las palabras, cuando, pues, por ejemplo, en nuestra cultura, nosotros decimos berracos, berraco, que es una persona trabajadora, echada para adelante, ¿cierto? Y en otros países o lugares, de pronto no saben qué significa, cambia. Es diferente, lo pueden, sí, cambia, de pronto no tienen tiene otro significado. Pero siempre tenemos diferentes acentos dependiendo pues los lugares donde nos criamos,
y regiones, dependiendo de las regiones donde vivimos. Tenemos significados de las frases, hechos, dichos populares. Por ejemplo, en mi cultura decimos, el caballo regalado no se le mira los colmillos, ¿cierto? Son expresiones culturales pues, que ya la costumbre de cada persona, de cada región, cultura. Sí, eso es más o menos pues lo que puedo explicar del tema como tal. Ok, compañera Rubila, muchas gracias. Entonces, continuamos con la compañera Olga, que su tema fue relativismo lingüístico y relativismo cultural. Ok, gracias, buenos días. Mi nombre es Olga Gordillo. Bueno, vamos a hablar de relativismo lingüístico en base a la enseñanza de un lenguaje extranjero. Pero, bueno, ¿qué es el relativismo lingüístico? El relativismo lingüístico hace referencia a esa relación que hay entre pensamiento y lenguaje. Esta corriente hizo varios estudios y termina afirmando cómo las hablan diferentes lenguajes porque piensan de forma diferente. De la misma manera, ellos piensan de diferentes formas por todos los instrumentos que el lenguaje les aporta, que cada una de sus lenguas les aporta, tanto léxico como conceptos, y también influye en esto todo el contenido gramatical que encontramos en las diferentes lenguas. De esta razón, se dice que la lengua determina la forma de pensamiento. Según la lengua materna de la persona y las lenguas que adquiera con el pasar del tiempo, puede desarrollar la persona diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de comprender conceptos. Es así que, por ejemplo, para el idioma español tenemos varias palabras que nos pueden definir un término. Así pasa en el idioma inglés, pero lo percibimos cada uno de forma diferente. Otra cosa importante que resalta el relativismo lingüístico es cómo dos hablantes de lenguas diferentes conceptualizan los conceptos de forma totalmente diferente, porque cada uno lo va a asociar, como ya lo dije anteriormente, con el vocabulario de su lengua. Ahora, al hablar del relativismo cultural, pues hace esa referencia a lo que hablaba la compañera sobre la importancia de la cultura, la importancia de las costumbres, de las tradiciones de cada lugar, cada región, donde van a tener pues modismos diferentes, palabras diferentes, y cada una pues según esa cultura debe ser respetada. Lo que nos habla el relativismo cultural es cómo aprender a valorar y respetar esa cultura que se tiene en cada sociedad respecto al lenguaje, respecto a cómo nos expresemos y pues conocer esa variedad de palabras y para de esta forma pues comprender nuestro lenguaje y como tener claro qué es lo que queremos transmitir. Muchas gracias, compañera Olga. Entonces ya continúo con el tema que me tocó a mí, fue parámetros de variación intercultural en la realización de los actos del habla. Como una pequeña introducción, los actos del habla es la acción que se realiza al emitir un enunciado con un fin comunicativo concreto. ¿Sí? Al realizarlo, el hablante tiene una intención y al escucharlo, el oyente lo interpreta. ¿Sí? De esa manera se produce un efecto, que es el acto del habla. ¿Sí? Cuando se estudia un idioma extranjero, los alumnos aprenden una serie de fórmulas que les permite hablar, es decir, realizar los actos de habla e interactuar con otras personas para lograr
pues la finalidad con la que se estudia en mi idioma. Es en este enfoque pragmático, la comunicación es el objetivo para enseñar un idioma extranjero, ¿sí? Por eso es importante impulsar la competencia comunicativa de los alumnos. Según el autor Huelva, él dice que existen 4 parámetros de variación intercultural. Él dice que es el grado de explicación en la realización de los actos del habla, las estructuras de actos del habla convencionalizadas en una determinada comunidad y el conocimiento de los aspectos culturalmente convencionalizados para realizar una misma actividad comunicativa y sus respectivos significados. Y por último, las convenciones culturales que determinan el uso adecuado de la estrategia comunicativa, como lo explicaban ahora las compañeras de la cultura, ¿sí? Porque la cultura, pues, se encuentra estrechamente relacionada con los actos del habla, ¿sí? Porque son las formas de expresar los actos del habla, lo que varía dependiendo del grupo social o de determinada comunidad, de país a país. Sí, es un punto importante al tener en cuenta y es el objeto de la pragmática intercultural. Algún ejemplo sería, por ejemplo, en Asia, cuando te dicen que estás gordo, pues ellos lo toman como un elogio, porque para ellos el peso es muy importante, pero ve y dile tú gordo a una persona aquí en Latinoamérica, pues ya lo tomarías como una ofensa. Bueno, entonces continuamos con un pequeño debate acerca de un video de cultura. El video es Lengua, Cultura e Identidad. Bueno, según lo entendido, pues el lenguaje no es ni incluyente ni excluyente, más bien el discurso sí lo puede ser, ¿sí? La exclusión va mucho más allá de las expresiones las o los al referirse a ciertas cosas, ¿sí? La gramática en la mayoría de las lenguas del mundo no marcan un género, como lo expresaba la investigadora en el video, ¿sí? Así que decir que el lenguaje puede excluir es una observación muy superficial, porque el lenguaje tan solo es un sistema de signos que utiliza la sociedad para comunicarse mediante el discurso, el cual sí puede ser excluyente. No sé qué opinan ustedes acerca del video, compañeras. Bueno, pues acerca del video me pareció interesante cómo pues la identidad cultural enriquece el lenguaje, y pues somos nosotros los hablantes quienes lo actualizamos y quienes le damos como ese avance, ese impulso, como nos damos cuenta y como decía la muchacha que nos explicaba en el video, pues a medida que pasa el tiempo se van actualizando palabras, se van actualizando frases, y pues unas van en el olvido, pero van llegando unas nuevas, y somos pues los mismos hablantes que nos encargamos de este paso. Por ello la importancia pues de conocer la identidad cultural y de avanzar en nuestro lenguaje. Sí, al igual, como dice la compañera, sí, estoy de acuerdo. El lenguaje no influye, no excluye, sino es dependiente de los géneros. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice es independiente de lo que, como dice la compañera. Sí.
estoy de acuerdo con... Sí, como Sí, decía con la eso. compañera, entonces Sí. ya el lenguaje no tiene nada que ver con la exclusión y la inclusión, más bien es como uno, o sea, uno se siente, no debe uno pues sentirse excluido por esas Por... palabras como las o los, ¿no? Y Ah, si a la perfecto. compañera Olga, sí, la cultura viene a ser una condición, la lengua, perdón, viene a ser una condición previa para la cultura, ¿sí? Nosotros ya somos los que definimos pues el lenguaje más que todo por encima de la academia, ¿sí? Mediante pues la identidad y el contexto. Sí, tiene razón. Depende de la cultura, la costumbre, entonces también eso influye. Bueno, compañeras, no sé si tengan Depende alguna... también la forma como se expresa, la Exactamente. espontaneidad, pues conociendo pues, los léxicos, el vocabulario. No sé si tengan otra cosita que agregar o damos por terminado el debate. Pues no, pues último concluir como que pues el estudio de esta unidad pues nos sirvió como para enriquecernos de conocimientos importantes relacionados al estudio de la lengua y cómo esta nos puede servir de gran ayuda para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Sí, compañera, muy de acuerdo. Sí, sí, conocer la cultura es muy importante como formación como docente, porque ya para tener, o sea, para tener esa claridad. Entonces, sí, eso conocer la cultura sí, es muy importante. Sí. Entonces, damos por terminado este debate. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera.